El silencio es un tesoro de valor incalculable, un imperio que se erige en una realidad escandalosa y en una contemporaneidad de gritos vacíos y contradictorios. En la vida, siempre vamos a toparnos con discusiones, discordias o contrariedades que puedan llegar a desesperarnos. Nos lleva a maldecir y a envenenar nuestras palabras, entonces tenemos que aprender sobre el valor del silencio y cómo y cuándo abrazarlo. ¿Quieres saber todo esto a detalle? Quédate hasta el final de este video y bienvenido, compañero. Hoy enfocaremos nuestra atención en el silencio, un escudo contra lo deslenable y que junto a otras cualidades es una herramienta para construir la virtud. Veremos cómo aplicarlo y cuándo usarlo como es debido, tomando en cuenta 6 situaciones donde hay que guardar silencio. Quédate hasta el final para que el poder del silencio te colme de sabiduría. Antes de comenzar, suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para más sabiduría estoica. Sin más dilación, comencemos. 1. El control de la ira. La ira puede ser quebrantadora de la virtud y la templanza que debe tener un ser virtuoso. Cuando nos dejamos llevar por la furia podemos perder nuestra senda y nuestra tranquilidad y paz mental. Pues cuando hablamos de silencio nos referimos a un silencio comunicativo pero también a un silencio tranquilizador interior, y esto se ve turbado a la hora de sentirnos iracundos. La ira es un enorme obstáculo que nos hace esclavos de la emoción y por ello debemos saber mantenerla a raya. Podemos usar como ejemplo al gran Séneca. Este filósofo no se dejaba arrastrar por sus emociones y mucho menos por la ira desenfrenada. De hecho, en una ocasión, Séneca fue traicionado por uno de sus allegados más cercanos. Muchos tomarían el camino del griterío, del reproche, la rabia e incluso la venganza. Pero Séneca conoce el poder del silencio, de silenciar su mente y saber callar en ocasiones que no ameritan palabra. En lugar de increpar a su allegado, Séneca reflexionó sobre el asunto empáticamente, poniéndose en el lugar del otro, entendiendo que cada quien lucha su guerra y aunque lo traicionaron no podría controlar esa acción externa y tampoco podía guardar rencores porque la ira propia hace más daño que el daño externo que se recibe. Tomando en cuenta al señor Séneca como ejemplo, podemos ver que controlar nuestra ira es fundamental. ¿Cómo lo logramos? Reflexionando, meditando, siendo empáticos y calmos, sin reprimir emociones, solo dejándolas salir con calma y adecuadamente. Si sentimos furia, podemos respirar hondamente y plantearnos que la ira solo nos destruirá a nosotros mismos y manteniendo la boca cerrada para evitar expresar sandeces inspiradas por la desmesura de lo iracundo. 2. Injusticia. Mantener el silencio ante una injusticia no significa que no debamos denunciar o condenar un abuso. Aquí hablamos más de una injusticia personal, un atentado contra tu derecho de equidad y justicia. En estas situaciones, guardar silencio no se refiere a tener una actitud pasiva y evitativa ante la dificultad. Los estoicos buscan enfrentar la adversidad, pero no impulsivamente, sino con fuerza y calma. Pongamos un ejemplo. Eres una persona con amplia experiencia y muchos conocimientos en tu área, y en tu trabajo mereces un ascenso, pero en su lugar se lo dan a la persona nueva y sin experiencia porque es familiar del gerente. La respuesta de los comunes sería dejarse llevar por la ira y sin controlarla chillar, imprecar e incluso formar un caos en el lugar del trabajo, o tal vez dejarse vencer y sucumbiendo al recelo y la impotencia. En este caso, lo mejor es guardar silencio. Un silencio sin resentimiento y constructivo, un silencio guerrero y edificante, sin turbarnos por esta injusticia que no podemos controlar porque el mundo es injusto en sí mismo. Entonces, debemos reflexionar, respirar, guardar silencio y esforzarnos aún más en adquirir experiencia y conocimiento, en hacernos más fuertes en esta área y de ser así demostrar sobre el tablero que somos más que la injusticia y que mejorándonos en el silencio tendremos mejores oportunidades, revelando lo que es justo. 3. Los insultos. Te contaré una historia sobre un amigo mío cuyo nombre me guardaré. Mi amigo se dedicaba a ser policía y era un hombre recto y con una moral impoluta. Cumplía su labor al pie de la regla, ayudaba y no tenía ni una gota de corrupción, ni mucho menos de soberbia en su corazón. En el país de origen de mi amigo es raro que un policía tenga estas virtudes, por lo que se ganaba las burlas e incluso los insultos de sus compañeros. Él simplemente callaba y se dedicaba a hacer su labor virtuosamente y buscaba mejorar día a día, hasta que al final, por razones varias, dejó su trabajo.
No podemos controlar lo que dice la gente, pero sí nuestra reacción ante ello. Ese es uno de los principios estoicos. Ante la tormenta de los insultos, lo mejor es navegar con tranquilidad y usar el silencio como un arma que sirve para acabar con el ciclo de odio suscitado por las palabras. Además, el silencio nos forja la actitud de no relacionar palabras con acciones, una clave para el crecimiento personal. Obviamente no se trata de ignorar y tratarte los insultos, es aprender a analizarlos, digerirlos y demostrarnos a nosotros mismos la precariedad de la reacción ante el insulto y del insulto en sí mismo. El silencio nos invita a esta reflexión, así que ante el escándalo del insulto, lo mejor es mantener el silencio y seguir la virtud. 4. Luchar contra ser chismoso. Enfrentarse al cotilleo y al chisme es complejo, y es difícil no caer en sus redes de una manera u otra. Este video trata sobre el silencio, así que te presento el mejor antídoto natural contra el chisme: el silencio. En efecto, cuando algo llega a tus oídos relacionado con alguien, sea bueno o malo, mentira o verdad, la tentación de extender ese rumor a veces predomina y podemos participar en una cadena de chismes, dejando en claro nuestra falta de virtud y nuestra necesidad de insinceridad y hablar de más. Recordemos por un momento al gran Sócrates. Él no fue un filósofo estoico en sí, pero nos dejó una gran lección para no sucumbir ante el antivalor del chisme. Los 3 filtros de Sócrates. Pregúntate, ¿estoy absolutamente seguro de lo que me están diciendo es cierto? ¿Algo es bueno o beneficioso? ¿Hay necesidad de saber eso? Si lo que el otro te desea decirte no es cierto ni bueno y no es útil, entonces, ¿para qué saberlo? Es más, ¿para qué querrías dispersar eso? Recuerda esta enseñanza de Sócrates cuando llegue un chisme a tus oídos. El chisme te aleja de tu propio camino y de tu propia vida. Evalúa lo que escuchas y mantente callado ante lo innecesario y dañino. El silencio destruye el chisme e imponer la honestidad y la mesura. 5. Ante las críticas injustas. Muchas veces nos tenemos que enfrentar a críticas destructivas, desmesuradas o falsas. Para aquellos que deben confrontar esta problemática, la filosofía estoica dicta la manera más eficiente de combatir, mantener la calma y reflexionar al respecto. Cuando llega una crítica injusta, lo normal sería reaccionar de manera incontenible y confrontar mundanamente el asunto, pero esto nos llevará a una guerra interminable y sin sentido alguno. En cambio, si mantenemos la calma, si nos concentramos en guardar silencio y evitar una reacción negativa, no estamos demostrando debilidad, sino una fortaleza férrea, una demostración de contención y control, así como lo pregonan los estoicos, usando la lanza del silencio que nos otorga la gracia y el control, y el escudo de la introspección para vencer el chisme y lograr la introspección. Creceremos como individuos, pues si sabemos lo que somos, las críticas no podrán hacernos daño porque tenemos claridad y plenitud. Así que ante una crítica injusta, mantén la boca cerrada y reflexiona sobre la naturaleza de esa crítica sin dejarte controlar por la ira. Número 6. Ante la presunción. Ante la presunción, el estoico debe permanecer impávido. Si alguien te elogia, si alguien te enaltece, no dejes que la complacencia, la soberbia y la presunción se apoderen de ti. Mantener silencio siempre es una buena opción ante los aduladores al final. Con el silencio tendrás tiempo para reflexionar que lo que dicen los demás, sea bueno o malo, no indica quién eres realmente. Ante los elogios, el silencio es símbolo de autocontrol y de libertad consciente y espiritual. Por otra parte, vivimos en una sociedad de egos y presunción, de acumular logros, no por virtud sino para presumir. Aquellos que no se quieren entregar a esta carrera ciega de presumir y autoenaltecerse pueden sentirse abrumados o relegados. Pero no hay por qué acojonarse. Por el contrario, mantener la boca cerrada, tener nuestros logros, bienes y cualidades como un significado de crecimiento y no como una bandera que todo el mundo tiene que ver para sentirnos plenos, es sinónimo de sabiduría y valoración propia. Está bien compartir cosas, pero no hay nada tan valioso como el silencio y la circunspección. Recordemos que aquellos que más presumen son los que menos tienen, y el que calla tiene una riqueza invaluable. Para finalizar, el silencio tiene un enorme significado. Es la calma, es la paz, es el control, es el orden dentro del caos. El silencio es quizás la forma más preciosa de enfrentar las dificultades que nos otorgó la existencia y que los estoicos nos enseñan como una poderosa herramienta. El silencio es la génesis de la introspección, de la meditación, de la reflexión, del autodescubrimiento y de la libertad.
es un oasis fructífero en medio de este desierto ruidoso y pomposo que tenemos actualmente. El silencio puede ser la clave para confrontar muchas situaciones, y hoy ha quedado demostrado el por qué es una virtud auténtica y loable como ninguna. ¿Alguna vez el silencio te ha otorgado paz y la capacidad de afrontar los problemas? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Recuerda suscribirte por favor y activar la campana, darle un buen like y compartir este video para que la sabiduría estoica llegue a más mentes y corazones. Hemos culminado por hoy. Hasta la próxima, sabio guerrero. No olvides que al igual que los imperios, los mejores seres se erigen con calma y en silencio. Hasta la próxima.